the most iconic shipwreck in history, the Titanic. 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 Scientists have an interest in a shipwreck that's lying in 4,000 meters of water in the North Atlantic. One of the most famous shipwrecks of all time, the focus of all those documentaries and Hollywood movies. But there's one version of Titanic. More shocking details in the investigation of the submarine that imploded on its way to the shipwreck of the Titanic. En una revelación que está causando ondas en todo el mundo, exploradores de las profundidades marinas han recuperado una cámara antigua de los restos del Titanic, desvelando un tesoro de fotografías nunca antes vistas. Estas inquietantes imágenes, congeladas durante más de un siglo bajo las olas, capturan momentos íntimos de los pasajeros y la tripulación a bordo del fatídico barco. Desde sonrisas alegres en el gran deck hasta instantáneas sinceras de la vida en el mar, ¿podrían estas fotos perdidas reescribir la historia tal como la conocemos? Sumérgete en este descubrimiento extraordinario que está dando vuelta a la historia. El Titanic y su descubrimiento. Durante más de 7 décadas, el RMS Titanic permaneció oculto bajo las gélidas profundidades del Océano Atlántico Norte. Su lugar de descanso, un sombrío secreto perdido en el tiempo. El insumergible barco que trágicamente se hundió en su viaje inaugural en 1912 se había convertido en una leyenda, un símbolo de la ambición y vulnerabilidad humanas. Pero en 1985, un descubrimiento notable devolvería la historia del Titanic a la luz y tocaría los corazones de personas en todo el mundo. Imagina el asombro y la emoción experimentados por el oceanógrafo Dr. Robert Ballard y su equipo al vislumbrar por primera vez la inquietante silueta del Titanic emergiendo de la oscuridad, a más de 2 millas por debajo de la superficie del océano. Esto no fue simplemente el descubrimiento de un naufragio, fue una conmovedora reconexión con un momento clave en la historia humana. Las imágenes de la gran escalera, el casco oxidado y los artefactos personales como zapatos y peines suscitaron profundas reflexiones sobre las vidas alteradas abruptamente aquella fatídica noche. La búsqueda para encontrar el Titanic estuvo llena de desafíos. La vastedad del océano, el terreno submarino traicionero y las limitaciones tecnológicas hicieron que la tarea pareciera insuperable. Sin embargo, impulsados por el compromiso de descubrir la verdad y honrar a los que perecieron, los exploradores empujaron los límites de la exploración en aguas profundas. Los avances en la tecnología de submersibles y vehículos operados remotamente les permitieron navegar por el laberinto sumergido y documentar el naufragio con un detalle sin precedentes. Historias humanas surgieron de las frías profundidades. Un reloj de bolsillo de un padre detenido en el momento exacto del hundimiento. Una muñeca de un niño descansando en silencio en el fondo marino. Evocadores recordatorios de sueños no cumplidos y vidas truncadas. Estos descubrimientos transformaron al Titanic de un trágico encabezado a un tapiz de relatos personales, donde cada hilo representaba una vida humana con sueños, temores y seres queridos dejados atrás. Desafíos de explorar el naufragio del Titanic a grandes profundidades. Imagina descender al abismo, donde la luz del sol nunca penetra y el aplastante peso del océano presiona desde todos los lados. Esta es la realidad para los exploradores que buscan el RMS Titanic, descansando a más de 12.500 pies bajo la gélida superficie del Atlántico Norte. El atractivo de descubrir sus secretos es poderoso, pero el viaje está lleno de desafíos formidables que ponen a prueba los límites de la ingenio y valentía humanas. La inmensa presión a tales profundidades, más de 6.000 libras por pulgada cuadrada, requiere embarcaciones capaces de soportar fuerzas que implosionarían submarinos ordinarios. Crear submersibles y vehículos operados remotamente, ROVs, exige ingeniería de vanguardia y una atención meticulosa a la seguridad. Un solo fallo podría significar desastre, no solo para la misión, sino para las vidas humanas. En la oscuridad total,
la navegación se convierte en una tarea desalentadora. Incluso con iluminación avanzada, la visibilidad es limitada, y el metal retorcido del naufragio presenta un laberinto de obstáculos. Los ROVs deben maniobrar con precisión para evitar enredos o dañar los frágiles restos del barco. La comunicación plantea otro obstáculo. Las señales de los ROVs pueden retrasarse o fallar completamente debido a la extrema profundidad, lo que hace que el control en tiempo real sea un desafío. Los operadores deben anticipar los retrasos y adaptarse rápidamente, a menudo confiando en instrucciones preprogramadas. Cada decisión tiene consecuencias importantes. Sin embargo, más allá de los obstáculos técnicos, se encuentra un profundo viaje emocional. Mientras los exploradores observan artefactos personales, un zapato de niño, un diario desgastado, se les recuerda que esto no es solo un naufragio, sino un lugar de descanso sagrado. Cada objeto cuenta una historia de sueños y vidas abruptamente interrumpidas, infundiendo a la misión un profundo sentido de respeto y responsabilidad. Equilibrar el deseo de descubrimiento con la necesidad de honrar a los que perecieron añade una dimensión ética. ¿Deben los artefactos ser recuperados para su conservación y educación? ¿O debe el sitio permanecer intacto como una tumba? Estas preguntas pesan profundamente sobre los involucrados. El lanzamiento del proyecto de mapeo del Titanic en 2010. En 2010, un equipo de exploradores y científicos dedicados emprendió una misión que volvería a conectar a la humanidad con una de sus tragedias marítimas más profundas. Imagina la escena, descendiendo hacia las silenciosas profundidades del Atlántico Norte, hacia los restos fantasmas del RMS Titanic, un barco que había capturado la imaginación durante casi un siglo. Esto no fue simplemente una expedición, fue un viaje para iluminar lo desconocido, para mapear el último lugar de descanso del Titanic con una claridad sin precedentes. El proyecto de mapeo del Titanic tenía como objetivo crear la representación visual más detallada del naufragio jamás reunida. Utilizando tecnología de vanguardia, como vehículos autónomos subacuáticos y sonar de alta resolución, el equipo buscaba reunir un mapa 3D completo del sitio. Pero en el corazón de este esfuerzo tecnológico estaban las historias humanas, las vidas interrumpidas en aquella fatídica noche de 1912. Mientras la tripulación navegaba por la desolada extensión de metal retorcido y artefactos dispersos, cada descubrimiento era un recordatorio conmovedor de las personas que habían estado a bordo. Una maleta de cuero, un par de gafas, recuerdos personales congelados en el tiempo. Todos servían como conexiones tangibles con el pasado, despertando profundas emociones entre los exploradores. Estos no eran solo objetos, eran legados de sueños no cumplidos y vidas abruptamente terminadas. El proyecto enfrentó desafíos formidables, profundidades extremas, corrientes impredecibles y las complejidades técnicas de operar equipos a millas bajo la superficie del océano. Sin embargo, la determinación de honrar la memoria de los pasajeros y la tripulación del Titanic los impulsó hacia adelante. Sus esfuerzos culminaron en un mapa detallado que no solo avanzó la comprensión histórica, sino que también rindió homenaje a las almas humanas entrelazadas con el legado del barco. Uso de tecnología avanzada submarina en el mapeo del naufragio. Imagina descender en la oscuridad de tinta del océano profundo, donde la luz del sol nunca ha tocado y el peso del agua sobre ti presiona con una fuerza inimaginable. Aquí yace el Titanic, a más de 12.500 pies bajo la superficie, un gigante silencioso congelado en el tiempo. La búsqueda para mapear este icónico naufragio no solo ha superado los límites tecnológicos, sino que también nos ha acercado a las historias humanas entrelazadas con esta tragedia marítima. La tecnología avanzada submarina se ha convertido en nuestros ojos y manos en estas profundidades inaccesibles. Vehículos submarinos autónomos, AUV, y vehículos operados remotamente, ROV, equipados con sistemas de sonar de vanguardia y cámaras de alta definición,
navegan por el terreno traicionero del fondo oceánico. Estos exploradores robóticos pueden soportar la presión aplastante y las temperaturas heladas, capturando imágenes detalladas y datos que antes estaban fuera de nuestro alcance. En 2010, una expedición histórica utilizó estas tecnologías para crear un mapa completo del sitio del naufragio del Titanic. Los AUV escanearon meticulosamente la zona, utilizando sonar de barrido lateral para revelar los restos dispersos del barco con una claridad asombrosa. Mientras tanto, los ROV proporcionaron vistas detalladas, descubriendo artefactos personales, un par de zapatos, un violín oxidado, que sirven como recordatorios inquietantes de vidas abruptamente terminadas. Estos avances han humanizado al Titanic de maneras profundas. Al unir imágenes de alta resolución y modelos 3D, no solo vemos un barco roto, nos conectamos con las historias de aquellos que navegaron a bordo. Cada remache y reliquia mapeados cuentan una historia de ambición, esperanza y tragedia. La tecnología transforma los fríos datos en un mosaico de experiencia humana. Creación de imágenes de sonar de alta resolución y reconstrucciones 3D. En las silenciosas profundidades del Océano Atlántico Norte yace el Titanic, un barco que alguna vez fue magnífico y ahora reposa como una reliquia de una era pasada. Durante casi un siglo, sus secretos permanecieron envueltos en la oscuridad, sus historias susurradas solo por las corrientes. Pero en 2010, un equipo de científicos, ingenieros e historiadores dedicados emprendió una misión innovadora, el proyecto de mapeo del Titanic, para iluminar estos relatos ocultos y devolver al Titanic a la luz a través de la tecnología avanzada. Imagina poder atravesar las cubiertas sumergidas del Titanic, ver sus grandiosas escaleras y opulentos salones de baile tal como están ahora, preservados en el abismo. Esta visión impulsó al equipo a utilizar imágenes de sonar de alta resolución y técnicas de reconstrucción 3D de última generación. Vehículos submarinos autónomos y vehículos operados remotamente descendieron a las profundidades, enfrentando condiciones peligrosas para capturar datos detallados de los restos del naufragio. Los desafíos fueron inmensos. Operar en total oscuridad, luchar contra fuertes corrientes y navegar por el campo de escombros requirió una precisión sin igual. Sin embargo, cada ping de sonar y cada imagen capturada los acercó más a recrear el Titanic con un detalle asombroso. Las imágenes de sonar de alta resolución revelaron no solo la masiva estructura del barco, sino también los artefactos dispersos que contaban historias personales. Un par de zapatos, una maleta de cuero, ecos de vidas interrumpidas. De vuelta en la superficie, los expertos unieron meticulosamente los datos de sonar y las imágenes, creando una reconstrucción 3D completa del Titanic descansando en el fondo del océano. Esto fue más que una hazaña tecnológica. Fue un puente que nos conectó con las almas que emprendieron ese fatídico viaje. El modelo virtual permitió a las personas de todo el mundo explorar el sitio del naufragio, fomentando una comprensión más profunda y una conexión emocional con la tragedia. Nuevas perspectivas sobre los últimos momentos del Titanic a partir de los datos de mapeo. Imagina estar en el borde de la historia, mirando al abismo donde el Titanic encontró su destino hace más de un siglo. Gracias a avances innovadores en la tecnología de mapeo de profundidades marinas, ahora estamos más cerca que nunca de entender los últimos momentos del barco. En 2010, un equipo dedicado de exploradores emprendió un proyecto ambicioso para crear el mapa más detallado del sitio del naufragio del Titanic jamás realizado. Utilizando sonar de alta resolución e imágenes 3D sofisticadas, los investigadores reunieron una visión sin precedentes de los restos esparcidos por el fondo del océano. Estos nuevos datos revelaron que la ruptura del barco fue mucho más catastrófica de lo que se creía anteriormente. La sección de popa no simplemente se separó y se hundió, fue desgarrada, implosionando bajo una presión inmensa mientras descendía.
Esto explica el metal retorcido y los escombros dispersos a millas de distancia, pintando una imagen vívida del caos que se desató. Entre los restos, los artefactos personales surgieron como recordatorios inquietantes de las vidas que cambiaron para siempre esa noche. Una muñeca de porcelana de una niña, un par de gafas, un reloj de bolsillo detenido a las 2:20 a.m., la hora exacta en que el Titanic se hundió bajo las olas. Estos objetos humanizan la tragedia, ofreciendo vislumbres íntimos de las historias de los pasajeros y la tripulación cuyas voces fueron silenciadas. Quizás lo más llamativo es el contraste entre las secciones de proa y popa. La proa, notablemente preservada, reposa con una dignidad casi serena, mientras que la popa yace en ruinas. Esta disparidad ofrece nuevas perspectivas sobre el último descenso del barco y las experiencias de aquellos que aún estaban a bordo. Al reconstruir la secuencia de eventos a partir de la evidencia física, obtenemos una comprensión más profunda del miedo y la desesperación que enfrentaron en esos últimos momentos. Revelaciones sobre el daño causado por el iceberg. En las silenciosas profundidades del Atlántico Norte, el RMS Titanic reposa como un sombrío testamento de la ambición y vulnerabilidad humana. Durante décadas, la naturaleza precisa del daño causado por el iceberg que llevó a su trágico hundimiento permaneció como un misterio cubierto por el tiempo y el abismo. Ahora, gracias a los proyectos de mapeo innovadores y la avanzada tecnología submarina, hemos comenzado a desvelar los secretos de aquella fatídica noche de abril de 1912. Imagina el frío en el aire mientras los pasajeros bailaban y cenaban, ajenos al peligro inminente. La colisión con el iceberg no fue la enorme herida a lo largo del barco que alguna vez se imaginó. En su lugar, las recientes imágenes de sonar de alta resolución y las reconstrucciones 3D han revelado una serie de pequeñas perforaciones imperceptibles a lo largo de un tramo de 300 pies del casco de estribor. Estas brechas aparentemente menores fueron catastróficas, permitiendo que el agua de mar inundara 6 de los compartimientos estancos del barco. Este nuevo hallazgo destruye nociones anteriores y humaniza el desastre. No fue un evento dramático y singular, sino una serie de pequeñas heridas que llevaron a la desaparición del barco. Las placas de acero y los remaches de hierro forjado del Titanic, considerados de última generación en su época, no pudieron resistir los impactos laterales del iceberg. El diseño del barco, aclamado como insumergible, tenía un defecto fatal en su incapacidad para soportar este tipo de daño. Estas revelaciones evocan un profundo sentido de empatía. Subrayan como una combinación de sobreconfianza, detalles pasados por alto y la imprevisibilidad de la naturaleza puede converger en tragedia. La historia del Titanic no solo se trata de un barco que se hundió, se trata de la fragilidad de las construcciones humanas y las vidas que cambiaron para siempre. Descubrimiento de que el daño del iceberg fue menor de lo que se pensaba. Cuando el RMS Titanic se hundió bajo las aguas heladas del Atlántico Norte en 1912, el mundo creyó que el iceberg había desgarrado una enorme herida a lo largo del casco del barco. Durante décadas, esta narrativa persistió en la imaginación colectiva. Sin embargo, las recientes revelaciones de tecnologías avanzadas de mapeo han transformado nuestra comprensión del impacto del iceberg, revelando que el daño real fue menor de lo que se pensaba. Imagina la tensión de esa fatídica noche. Un barco aclamado como insumergible, rozando un iceberg en la fría oscuridad. El pánico y la incredulidad se extendieron entre los pasajeros y la tripulación cuando el destino del Titanic no se selló por una gran herida, sino por una serie de pequeñas brechas. Estas brechas, reveladas a través de sonar de alta resolución y meticulosas reconstrucciones 3D del proyecto de mapeo del Titanic, estaban dispersas a lo largo de un tramo de 300 pies del casco. Este nuevo hallazgo desafía la imagen dramática de un desgarrón catastrófico y, en su lugar, presenta la imagen de un barco hundido por un puñado de pequeñas perforaciones, pero fatales.
Fueron estas perforaciones las que permitieron que el agua inundara múltiples compartimientos simultáneamente, abrumando las medidas de seguridad diseñadas para mantener el barco a flote. La revelación humaniza la tragedia, enfatizando la fragilidad de la ingeniería humana y las consecuencias imprevistas de la fuerza de la naturaleza. Las placas de acero y los remaches del Titanic, una vez considerados de última generación, no fueron capaces de soportar el golpe lateral del iceberg. Esto subraya una escalofriante ironía. El barco no fue destruido por una única falla masiva, sino por una serie de debilidades menores. Informe especulativo de una mujer misteriosa cerca del naufragio. En un giro asombroso de misterio marítimo, los investigadores que exploraban los restos del Titanic han descubierto imágenes que han dejado perplejos tanto a científicos como historiadores. Imagina el silencio inquietante de las profundidades oceánicas, donde el Titanic reposa como un monumento al orgullo y la tragedia humana. Entre las sombras fantasmales ha surgido un nuevo enigma, una mujer misteriosa capturada en video cerca del sitio histórico. Este video, grabado por un vehículo operado remotamente, muestra a una mujer sumergida en las aguas heladas. Su expresión es una de angustia profunda. Aún más sorprendente, su vestimenta parece provenir de principios del siglo XX, reminiscentemente de la época cuando el Titanic encontró su trágico final. Este descubrimiento ha provocado una ola de especulaciones e intriga entre expertos y el público por igual. ¿Podría ser esta una presencia espectral, un recordatorio inquietante de las almas perdidas esa fatídica noche de 1912? La comunidad científica está llena de teorías que van desde ilusiones ópticas submarinas hasta explicaciones más paranormales. Algunos sugieren que las corrientes y las refracciones de luz podrían haber creado esta aparición, mientras que otros se preguntan si es una señal de algo más profundo. Esta mujer misteriosa ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo, lo que ha generado debates sobre las profundidades ocultas del océano y los secretos que aún pueden guardar. Mientras las discusiones sobre las implicaciones de este descubrimiento continúan, una cosa es clara: el Titanic sigue guardando historias no contadas y misterios no resueltos. Investigación sobre cómo el Titanic se partió durante su hundimiento. El trágico hundimiento del RMS Titanic en 1912 ha fascinado a historiadores y científicos durante más de un siglo, especialmente el misterio de cómo este masivo barco se partió durante sus últimos momentos. Investigaciones recientes, utilizando tecnología avanzada y exploración submarina, han comenzado a desentrañar este enigma, arrojando nueva luz sobre los eventos catastróficos de esa fatídica noche. Imagina el caos mientras el Titanic, una vez la cúspide de la ingeniería y el lujo, sucumbía al agarre helado del Atlántico. La ruptura del barco no fue solo un momento de fallo estructural, fue una serie de eventos dramáticos que se desarrollaron mientras la nave se sumergía hacia el fondo del océano. La popa del Titanic se elevó alto en el aire mientras la proa se sumergía, creando una inmensa tensión a lo largo de la sección media del barco. Durante décadas, se creyó que el Titanic se partió en dos en la superficie, con la proa y la popa separándose dramáticamente. Sin embargo, nuevas evidencias provenientes de mapas detallados de sonar y reconstrucciones 3D sugieren una narrativa más compleja. La ruptura probablemente comenzó más profundo en el agua, cuando la estructura del barco fue comprometida por las enormes fuerzas en juego. La popa, menos hidrodinámica que la proa, experimentó fuerzas de arrastre severas, lo que causó que se volcara y fragmentara mientras descendía. Este descenso caótico dejó un vasto campo de escombros en el fondo del océano, un silencioso testamento del violento final del barco. Los investigadores han descubierto una gran huella en el lecho marino, lo que indica dónde impactó la popa, proporcionando valiosos datos sobre la velocidad y el ángulo de su descenso. Cada artefacto y fragmento estructural recuperado del fondo marino cuenta una historia,
ofreciendo atisbos de las experiencias humanas a bordo del Titanic. Objetos personales como relojes de bolsillo, diarios y ropa nos conectan con los individuos que vivieron o perecieron en este desastre marítimo. Condiciones diferentes de la proa y la popa al impactar. El hundimiento del Titanic no es solo una historia de desastre marítimo, sino una narrativa intrincadamente tejida con historias humanas y maravillas de la ingeniería. Cuando el barco encontró su trágico destino, la proa y la popa experimentaron condiciones muy diferentes al impactar con el fondo del océano, revelando perspectivas únicas sobre la catástrofe. Imagina la elegante proa del Titanic, que una vez lideró el transatlántico más lujoso del mundo, descendiendo al océano con relativa calma. Su forma aerodinámica le permitió mantener una semblanza de dignidad incluso en el desastre, impactando el lecho marino con menos daño estructural. Esta preservación ofrece un vistazo conmovedor de la antigua grandeza del barco que aún permanece extrañamente intacta, a pesar de su tumba acuática. En marcado contraste, el viaje de la popa fue turbulento y caótico. A medida que el barco se partía, la popa fue arrastrada hacia abajo con tremenda fuerza, girando y retorciéndose mientras descendía. Este movimiento violento la sometió a fuerzas de arrastre inmensas, causando que se fragmentara y dispersara los escombros sobre una vasta área. El impacto de la popa creó una huella profunda en el fondo marino, un testamento de las fuerzas caóticas en acción. Estas condiciones contrastantes resaltan la complejidad de los últimos momentos del Titanic. La relativa intactitud de la proa sirve como un recordatorio solemne de la elegancia perdida del barco, mientras que la destrucción de la popa subraya el poder absoluto de la naturaleza esa noche. Juntas, humanizan la tragedia, reflejando el caos y la calma, la esperanza y la desesperación vividas por los que estaban a bordo. A medida que los investigadores continúan estudiando estas secciones, no solo revelan la historia física del final del Titanic, sino también las narrativas humanas entrelazadas con su legado. Una mezcla fascinante de ingeniería, emoción e intriga histórica. Artefactos e historias personales recuperadas de los escombros. El RMS Titanic, un símbolo de lujo y ambición humana, encontró trágicamente su destino en las aguas heladas del Atlántico Norte en 1912. Mientras el barco reposa en silencio en el fondo del océano, los artefactos recuperados de los escombros siguen hablando, ofreciendo conmovedores atisbos de las vidas de aquellos a bordo. Imagina descender a las frías y oscuras profundidades donde yace el Titanic, cada artefacto un testigo silencioso del desastre que se desarrolló. Entre el metal retorcido y los escombros, pertenencias personales como relojes de bolsillo, diarios y ropa han sido recuperadas con cuidado, cada una contando una historia de sueños y destinos alterados para siempre. Uno de los hallazgos más evocadores es un reloj de bolsillo que pertenecía a Thomas William Solomon Brown, un hotelero sudafricano. El reloj, detenido en el momento del hundimiento, es un recordatorio tajante de una vida truncada. La esposa y la hija de Brown sobrevivieron, llevando adelante un legado de resiliencia teñido de dolor. Otro hallazgo inquietante incluye los libros de texto y las notas manuscritas de Samuel Andrew, un joven de 17 años que viajaba solo hacia América. Estos objetos reflejan las esperanzas y aspiraciones de una vida joven, trágicamente apagada por el abrazo helado del iceberg. Estos artefactos no solo iluminan el pasado, humanizan la tragedia, conectándonos con las narrativas personales de aquellos que perecieron. Cada objeto sirve como un enlace tangible con las vidas, los sueños y los desgarradores últimos momentos que enfrentaron los pasajeros. Descomposición rápida y deterioro del wreck del Titanic. El Titanic, una vez un majestuoso símbolo de la ingeniería humana y el lujo, ahora yace en el fondo del océano, sucumbiendo a la imparable marcha del tiempo. Este icónico naufragio
descubierto en 1985, está experimentando una rápida descomposición, transformándose de un grandioso transatlántico en una reliquia oxidada de la historia. El deterioro no es solo una historia de óxido y ruina, sino un recordatorio conmovedor del trágico viaje del barco y su legado perdurable. Imagina el Titanic tal como era, sus cubiertas llenas de pasajeros con sueños y aspiraciones. Ahora yace en un silencio espeluznante, con secciones colapsando mientras bacterias conocidas como rusticles devoran su hierro y minerales. Estas formaciones, que semejan estalactitas, son creadas por bacterias que comen hierro y que prosperan en el único ambiente del fondo marino. Ellas aceleran el deterioro, amenazando con borrar al Titanic de la existencia dentro de algunos siglos. Investigadores como Lori Johnston han dedicado años a estudiar estos rusticles, revelando un complejo ecosistema de bacterias que prosperan sin oxígeno. Esta actividad biológica está transformando rápidamente al Titanic, convirtiendo el acero sólido que alguna vez fue en restos quebradizos. La transformación gradual del barco es un contraste marcado con su antigua gloria, ya que las cubiertas y cabinas que una vez albergaban opulencia ahora dan paso a las fuerzas implacables de la naturaleza. Este proceso de descomposición no es solo una curiosidad científica, sino una historia profundamente humana. Cada sección que colapsa y cada artefacto oxidado cuentan historias de vidas alteradas para siempre por esa fatídica noche de abril de 1912. Mientras los científicos profundizan en los secretos de la descomposición del Titanic, se enfrentan a la realidad de que este emblema de logro humano y tragedia podría algún día desvanecerse por completo. El papel de los rusticles y las bacterias en la aceleración de la descomposición. El Titanic, una vez una maravilla de la ingeniería humana, ahora yace en las profundidades del Atlántico Norte, siendo consumido lentamente por la naturaleza. En este proceso, los rusticles y las bacterias desempeñan un papel sorprendentemente dinámico en la aceleración de la descomposición del barco. Estas fuerzas biológicas ofrecen una fascinante visión de la interacción entre las estructuras hechas por el hombre y los ecosistemas naturales. Imagina los rusticles como intrincadas lámparas de óxido, colgando de la carcasa corroída del Titanic. No son simplemente óxido, son formaciones complejas creadas por bacterias que comen hierro. Estas bacterias prosperan en las profundidades del océano, donde se alimentan del hierro y acero del barco, acelerando su deterioro. Lori Johnston, una experta líder en rusticles, los describe como estructuras vivas, que albergan comunidades bacterianas diversas que funcionan como pequeñas y eficientes fábricas. Esta actividad biológica es implacable, ya que las bacterias anaeróbicas consumen el metal del barco en ambientes sin oxígeno, lo que les permite multiplicarse y expandirse rápidamente. Estos microorganismos convierten el hierro del Titanic en rusticles, que luego se desprenden en escamas, desmantelando lentamente el barco. El orgulloso navío, símbolo de los logros humanos, se está reduciendo a una pila de óxido en el fondo del océano. La historia de los rusticles va más allá de la simple descomposición. Encarna el inevitable retorno de las creaciones humanas a la naturaleza. Este microcosmos de vida en el fondo del océano destaca la transformación del Titanic de un triunfo tecnológico a un hábitat natural. Debate sobre los esfuerzos de conservación versus la descomposición natural. El Titanic, descansando en la oscura y silenciosa profundidad del océano, se encuentra en el centro de un apasionado debate. ¿Debemos preservar sus restos o dejar que la naturaleza los reclame? Este dilema pesa enormemente sobre científicos, historiadores y descendientes de aquellos que perecieron, cada parte presentando argumentos convincentes basados en la historia, la emoción y la ética. Por un lado, los defensores de la conservación argumentan que el Titanic es una parte significativa de nuestro patrimonio marítimo, mereciendo esfuerzos para estabilizar sus restos.
Lo ven como un monumento a la ambición humana y la tragedia, un sitio donde más de 1.500 vidas se perdieron. Para ellos, preservar el naufragio honra esas vidas y sirve como una lección histórica para las generaciones futuras. Proponen el uso de tecnologías avanzadas para ralentizar la descomposición, asegurando que esta tumba submarina permanezca accesible para el estudio y la reflexión. Por otro lado, algunos argumentan que el Titanic debería ser dejado a su descomposición natural, respetándolo como un sitio de descanso marítimo. Ven el barco como un testamento del poder de la naturaleza y la impermanencia de las creaciones humanas. Para ellos, intervenir con esfuerzos de conservación interrumpe los procesos naturales y falta al respeto al lugar de descanso final de los que perecieron. Abogan por una mínima interferencia, sugiriendo que cualquier intento humano de preservarlo podría conducir a consecuencias no deseadas. Este debate encapsula preguntas más amplias sobre cómo interactuamos con artefactos históricos y sitios. Nos obliga a considerar el equilibrio entre la conservación y la progresión natural. Cada rusticle, cada placa de cubierta que colapsa, no es solo un pedazo de metal, sino un fragmento de la historia y la humanidad, que resuena con los sueños y las penas de aquellos que alguna vez navegaron en el Titanic. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.